rápidamente comparte con nosotros qué es tu nombre y de dónde vienes. Mi nombre es Gabriel y vengo del estado de Colorado. Amén. Gabriel es un estudiante aquí en nuestra clase de discipulado. Viene desde Colorado hasta aquí en la iglesia. Gabriel, hemos estado platicando antes del servicio y me contaste un poco tu testimonio. Me gustaría hacerte una pregunta. Cuéntanos un poquito de cómo fue que tú desarrollaste esa relación con Dios. ¿Qué fue lo que te causó de decir, sabes que hasta aquí quiero encontrar una respuesta? ¿Sí nos puede comentar un poquito de tu testimonio? Yo vengo de una familia católica, bastante disfuncional. Desde muy pequeña edad me tocó ver muchos maltratos en la casa, me tocó ver a mi madre ensangrentada. Me tocó ver los engaños que había en la casa, y eso me empujó a refugiarme en el mundo. Me empujó a empezar a buscar en relaciones, en tratar de llenar ese vacío que tenía en mi corazón, con relaciones, tratando de buscar éxito en el mundo. Todas las mentiras que el mundo nos ofrece, el dinero, mujeres, la ambición, me empecé a refugiar en ello. En un punto de mi vida me di cuenta que tenía medios hermanos, y en unas semanas que pasaron, también me di cuenta que eran gemelos y que uno falleció en un fuego que hubo en su casa. Falleció él y su madre, y eso me lastimó, y a la misma vez me empezó a llenar mi corazón de mucha amargura, de mucho odio en contra de mis padres, rebeldía, y así empezó mi vida. Así empezó mi vida en ese estado de mucha oscuridad. Sí, vemos que por las transiciones del mundo, él logró endurecer su corazón. Él comenzó a deleitarse en los placeres de la vida, de lo que el mundo está ofreciendo. ¿Cuál fue el punto en que tú dices, hasta aquí, ya no puedo más? Me habías comentado un poquito que habías quedado en depresión, en un momento de oscuridad. ¿Cuál fue ese punto que tú dices, sabes que yo necesito buscar una respuesta, necesito buscar de ese Dios? Bueno, a la edad de 25 años yo estaba trabajando en Seattle, en un buen trabajo, y hubo una transición en el trabajo, y esa nueva posición me empezó a traer demasiado estrés. Llegó al punto donde ya ni podía comer. Todas las mañanas me levantaba y le pedía a Dios que me ayudara. De alguna manera lo malo que me estaba pasando, Dios empezó a llamarme, y me empecé a refugiar mucho más en su palabra. Me empezaron a dar ataques de ansiedad. Estaba en las primeras etapas, y ahí me di cuenta que algo estaba mal. Me empezaba a dar parálisis en las mañanas. Cuando me levantaba, abría mis ojos, me quedaba viendo a la puerta, y de repente me sentía congelado, no me podía mover. Yo sabía que ya eran ataques espirituales, y empecé a ir a una iglesia en Seattle, y de repente una señora llega a mí y me dice: el Señor canceló mi vuelo a Los Ángeles, y me dijo que tenía que venir a rezar por una persona, y yo sé que ese eres tú. Y me dijo que el Señor está arriba de una montaña, y que me ha visto batallar, y que yo voy subiendo, caminando a través de esa montaña, y que no me diera por vencido, que ya estaba a punto de llegar a su presencia, que no me diera por vencido. Así que después de una semana regresé a Colorado a trabajar en un rancho donde yo había crecido, y ahí en medio es un pueblo muy pequeño, de algunas 400 personas nada más. No había distracción, no había tanto ruido, y ahí es donde Dios me empezó a administrar, solo en el medio de la nada. Amén, un aplauso, un aplauso. Que Dios es tan bueno
que ahorita va a compartir un poco más, que dice que en ese momento de prueba, en ese momento de oscuridad donde él se encontraba necesitado de Dios, dice que ahí el Señor logró alcanzarlo. Cuéntanos un poquito más de qué ocurrió en ese pueblo de 400 personas, que donde tú estabas tan necesitado de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, empecé a buscar más de Dios, había mucha más tranquilidad, más paz en mi mente y le dije a Dios, te voy a dar mi 110% una vez y si yo no escucho de ti, me olvido de ti, me olvido de las promesas que yo he oído de ti. Entonces me encontré en el canal de YouTube con un muchacho, a lo mejor ustedes lo conocen, Isaías Saldivar, y al principio cuando lo miré, algo dentro de mí me decía, no mires a este, habla demasiado rápido, no sé, me empezaba a enfadar, pero yo sé que era el enemigo que me estaba atacando a mí, que me estaba diciendo que no. Entonces le di una segunda oportunidad y ahí empecé a hacer oraciones de liberación y empezaba a sentir la presencia, unas buenas, otras malas, pero empezaba a sentir algo espiritual que estaba pasando dentro de mí. Y mientras pasó el tiempo, estaba yo con tanta hambre de ser liberado que al pasar de las semanas estaba haciendo unas oraciones de liberación y el Señor me empezó a liberar en el medio de la nada. Una vez estaba trabajando, estaba arrepintiéndome de muchas cosas y cerrando puertas del pasado, y ahí mismo me empecé a manifestar. En medio del trabajo me pasaron 2 veces y una de hecho manejando, que quería yo buscar en dónde parquearme en el medio del highway, pero ahí es donde Dios me tocó. Wow, ¿cuánto le puede dar gloria al Señor por lo que ha hecho en su vida? A veces aún en el momento de oscuridad, donde nos sentimos solos, sentimos que no podemos, que nadie nos está mirando, aún en ese momento cuando alguien tiene un corazón que le está clamando al Señor, que tiene hambre y sed de tener la presencia de Dios, aún en ese momento vemos que Dios está misericordioso, que extiende su brazo, y ahí donde tú estás, Él te agarra y te trae a sus brazos y te perdona y te comienza a libertar. Tú estabas comentando, me dijiste que no necesitabas de un predicador, no necesitabas de un pastor, tú simplemente tenías ese corazón que querías ser libre de la opresión de lo que tú estabas pasando. Ahora, Gabriel, ¿qué es algo que tú le dirías a una persona que esté pasando por lo mismo? ¿Qué es un consejo que tú le dirías a alguien que tal vez por las transiciones del mundo, por lo que han pasado, tal vez por casa de sus padres, por sus hermanos, o porque lo que han vivido en la vida endurecieron sus corazones? ¿Qué es un consejo que tú le dirías a esa persona que no quiere nada a Dios, que se ha alejado de los caminos de Dios, o que tal vez no ha conocido a Dios porque ha endurecido su corazón? ¿Qué es algo que tú le dieras de consejo a esas personas? Que abran su corazón, que es obvio que el mundo no puede llenar ese vacío que está diseñado para el Señor, que lo busquen con todas sus energías, porque Él te puede encontrar en cualquier lugar donde estés. Obviamente necesitamos de una comunidad, necesitamos de nuestros pastores, mas sin embargo, si no están disponibles ellos dependiendo en su locación, el Señor puede estar ahí en donde ustedes están. Solamente tienen que tener esa hambre y ese deseo de ser liberados, de ser sanados y de experimentar y conocer de Él. Última cosa sería que aprendan a perdonar. Lo que el Señor me enseñó es que tenía que perdonar a mi padre. Y el Señor me dio la valentía de mirarlo frente a frente y decirle que lo perdonaba. Y cuando yo pude hacer eso, sentí que un peso de mí cayó. Y así es, gloria a Dios. Y de hecho yo vivía con una presión en mi pecho y yo pensaba que era normal. Y al yo perdonarlo, eso salió de mí, eso salió de mí. Se acabó la amargura, se acabó ese dolor, ese rencor que tenía, y el Señor me enseñó a perdonar a las personas. Y de hecho, la última relación que tuve, el Señor me llevó a perdonar a esta persona, y eso testificó quién era Jesucristo.
Esa persona era musulmana, venía de un país musulmán, y ella no comprendía cómo yo pude perdonar algo que me había mentido. Pero eso testificó de lo que Jesucristo hace en los corazones de nosotros. Y ahorita esa persona está ¿cómo se dice? On fire for Christ. Ella está en fuego por el Señor ahorita. Dio su vida a Jesucristo, abrió su corazón, abrió su Biblia y empezó a conocer al Señor Jesucristo. Y ella es una de las razones por las que yo estoy aquí, porque yo le dije al Señor, por favor, tócala, porque yo no la puedo tocar. Solamente eres tú, Jesucristo. Y si tú la tocas a ella y le das su salvación, yo voy a ir a Hungry Gen y voy a hacer el curso de disciplina. Cuánto la gloria al Señor por tu